El templo de Santa Felicitas. De los lugares embrujados de Buenos Aires, este puede que sea el más conocido. El templo de Santa Felicitas en Barracas fue construido en 1875 en honor a Felicitas Guerrero, considerada la mujer más bella del momento, elegante y adinerada. Aún así, ni su belleza o porte la salvaron de la segregación por parte de sus coetáneos y el entorno aristocrático de su tiempo, debido a la libertad que ejercía en sus elecciones afectivas. Felicitas contrajo matrimonio el 2 de julio de 1864 con Martín Gregorio de Alzaga y Pérez Lorente. Fue una imposición de su padre debido a la riqueza que tenía el futuro esposo, quien poseía tierras y mucho dinero. Al caballero le sobraba dote y años. Ella era una joven de 18, él ya llevaba 5 décadas de vida. Tuvieron 2 hijos, Félix y Martín, ambos fallecidos. Se dice por consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla que azotaba la ciudad. El menor moriría a poco de nacer y a horas de enviudar su madre en marzo de 1870. Felicitas era una joven muy codiciada, bella y millonaria, viuda y con sus hijos muertos. No cumplió con el mandato social de luto prolongado que duraba años, lo cual le costó hasta la propia vida. Un tal Enrique Ocampo había puesto los ojos en ella. Felicitas lo habría ilusionado con un futuro compartido. Todo indicaba que conformarían un matrimonio políticamente correcto. Sin embargo, al regresar del campo, el carruaje de Felicitas, en medio de una tormenta, se empantana, siendo socorrida por Samuel Sáenz Valiente, propietario de la estancia cercana, quien le cede cobijo tanto a ella como a sus amigos y compañeros de viaje. Allí habría surgido el amor entre Felicitas y Samuel, y el comienzo de una nueva tragedia. Cuando ella conoce a Sáenz Valiente, se enamora, dejando de lado a Enrique, quien, víctima de los celos, el 29 de enero de 1872, le apunta un disparo mortal. Luego de esto, Ocampo se suicidaría. Cuando ella fue asesinada, dado que previo no había realizado el luto correspondiente de la época, que reitero, duraba años, además de ser víctima de un disparo mortal, fue víctima del escarmiento público, pues la prensa dio a entender que eso le sucedía a las mujeres coquetas. Según la leyenda, si atás un pañuelo blanco en la reja de la iglesia, cosa que no es muy bien vista por los sacerdotes, si el pañuelo se humedece, es que son las lágrimas de Felicitas. El Palacio de los Bichos. El Palacio de los Bichos, también conocido como el Palacio de Villa del Parque, es una mansión de 5 pisos. Esta data del siglo XIX y fue encargada por el padre de la familia, Rafael Giordano, un aristócrata italiano, como regalo de bodas para su hija, quien abandonaría sus estudios universitarios para ingresar a un conservatorio donde estudió piano y conoció al violinista de 22 años llamado Ángel Lemos, cuya familia, también de recursos, vivían en San Telmo. En 1910 decide contraer nupcias avisándole al padre, el señor Giordano. Este, como regalo de bodas, mandó construir una mansión para su hija y yerno. La construcción de la mansión estuvo a cargo del arquitecto Muñoz González. Este palacio estaba adornado por muchas gárgolas y estatuas de animales varios. De ahí su nombre, el Palacio de los Bichos. La construcción finalizó un día antes de que se llevara a cabo el matrimonio, por lo que se decidió realizar la celebración allí. La boda fue el 1 de mayo de 1911. Al finalizar la fiesta, los recién casados partieron a su luna de miel. La casa estaba construida a 30 metros de las vías del tren. Aquí hay 2 versiones. Una de ellas es que la pareja debía cruzar esas vías para llegar al coche tirado por caballos. La otra versión cuenta que desde la misma casa ya habían salido en ese coche.
Mientras pasaban por las vías, un tren que no llegaron a ver los atropelló matándolos en el acto y toda la gente que desde los balcones saludaba vio como los recién casados morían. Con esto, el padre y la madre de la recién casada decidieron regresar a Italia. El dueño de la casa la vendió, aunque también se dice que la abandonó sin dársela a nadie. Con el tiempo, comenzaron a ocurrir algunas situaciones extrañas. Por ejemplo, los vecinos del barrio decían que durante las madrugadas podía oírse música proveniente de la casa. La gente pensaba que se trataba de los fantasmas de los difuntos, quienes, recordarán, eran músicos. Además, se dijo que cuando se observaban las ventanas de aquella mansión, se podía ver a personas bailando. Incluso se llegaron a oír desgarradores gritos de mujer. Otra cosa, por lo demás curiosa, es que esa música se detenía en la hora exacta donde ese tren había pasado. Pero, leyendas a un lado, el historiador Vicente Cutolo afirmó que todo ello era falso, pues la mansión en sí misma fue construida no por un aristócrata italiano, sino para un fin non sancto, en este caso para un prostíbulo. Se dice que los vecinos no estaban de acuerdo, por lo que inventaron esa historia para que nadie comprara el lugar. La mansión de los leones. La mansión conocida como la Casa de los Leones le perteneció a Eustaquio Díaz Vélez, uno de los hombres más ricos de la ciudad. La fortuna familiar provenía por la cantidad de tierras que poseían en la costa del Atlántico argentino, específicamente en Necochea, y por la ganadería. En 1880 la familia Díaz Vélez se mudó al barrio de Barracas, a una mansión ubicada en lo que ahora sería la avenida Montes de Oca. Él estaba fascinado por los leones. Tanto le gustaban que hizo traer a 3 desde África para tenerlos en su casa como mascota. Y se dice que lo hizo por temor a los ladrones, así que esos leones también servían como disuasión. A estos, que durante el día habitaban en jaulas bajo la casa, se los liberaba en la noche. Para 1911, la hija del matrimonio, María Matilde, se comprometió. Eustaquio tomó la decisión de organizar el compromiso, invitando a la aristocracia del momento. El día del casamiento de su hija, uno de los leones se escapó de su jaula, que, se cuenta, estaba mal cerrada, y saltando desde un matorral, mató al novio mientras él daba unas palabras. El señor Díaz Vélez mató al león con un arma que él poseía, pero ya nada se podía hacer por el novio. Tanto la familia del difunto como los invitados y su misma hija estaban muy enojados con Eustaquio. Al poco tiempo, un domingo donde la hija de Eustaquio sale de la iglesia de Santa Felicitas, ahogada de tristeza, se suicidó ingiriendo pastillas de cianuro con licor de anís. Eustaquio vendió los leones sobrantes, aunque también se dice que los sacrificó. Sin embargo, hizo construir las estatuas de los leones que aún decoran la casa. Y, por curioso o de mal gusto que esto pareciera, habría una estatua de un león alimentándose de un hombre, como referenciando aquella tragedia. Se dice que aún ahora pueden oírse voces y gritos. Un taxi fantasma en el cementerio de Chacarita. El cementerio de Chacarita, también llamado el Cementerio del Oeste, es considerado el camposanto más grande de la ciudad de Buenos Aires. Esta última morada tiene 95 hectáreas. Lo llaman necrópolis, pues es una gigantesca ciudad habitada por muertos. Durante la epidemia de fiebre amarilla acontecida a finales del siglo XIX, se ordenó la construcción de nuevos cementerios, ya que los que había por entonces no daban abasto, y se prohibió enterrar en el cementerio de Recoleta a quienes murieran de esa enfermedad. El último taxi es lo peor que te puede pasar, y en apariencia es real.
Así lo revelaron diversos testimonios que pudieron deshacerse de él por un tiempo, pero a los pocos días murieron en circunstancias dudosas y fueron enterrados en el cementerio de Chacarita. En 1978 un hecho ocupó todos los titulares de la época. Una mujer había sido encontrada muerta en el cementerio y recostada sobre la tumba de su madre. La joven mujer habría tomado el taxi de la muerte. La leyenda cuenta, en efecto, que un extraño automóvil anda deambulando por la ciudad, mezclado en la fila de taxis a la salida del cementerio. Según las fuentes, es un Ford Falcon o un Peugeot, cuya matrícula sería RIP666. Explica la leyenda que todo aquel que sube ese taxi comienza a sentir un frío extraño que invade el cuerpo. Además, se dice que las personas que se suben a ese taxi y acaso llegan a sobrevivir, pueden no solo sentir un gran frío aun si tuvieran las ventanas cerradas, sino que también pueden ver al conductor convertido en esqueleto, y ellos mismos pueden verse de forma cadavérica. Cuenta un pasajero sobreviviente del último taxi que logró ver a su padre ya muerto andando en bicicleta al lado del taxi, cosa que le hizo darse cuenta y salir de allí. Sin embargo, a las pobres almas que no logran escapar del taxi, este las lleva al lugar donde se subieron originalmente, el cementerio. Varios habitantes de la zona creen en este taxi, otros no tanto. Sin embargo, hasta los más escépticos evitan tomar taxis en el cementerio y se les avisa a quienes se acercan que no se suban a ningún taxi hasta estar a algunas cuadras de distancia del sitio.